Vamos a hablar el día de hoy con la ayuda del Señor bajo el título En Proceso. Amén. En Proceso. Padre, háblanos en esta mañana. Estamos dispuestos a escucharte hablar. Pon atención en todos nuestros sentidos. Que le prestemos atención a tu palabra con respeto, con reverencia, como ella siempre lo merece. Háblanos con libertad, que todo lo que quiera impedir que te escuchemos con el respeto que mereces, Señor, salga de este lugar. Ningún espíritu extraño quiera entrometerse en nuestra comunión contigo, Señor. Háblanos con libertad, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía al escuchar la palabra. Te lo rogamos y ruego por mí, usa mis labios de barro para poder transmitir, Señor, tu palabra de la mejor manera. Que nada de mí, Señor, interfiera en lo que tú quieras hablar. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como todos sabemos, el ciclo del día se inicia con los primeros rayos del sol, ¿cierto? Ese es el alba, nuestro amanecer. Los primeros rayos que entrega el sol marcan el inicio de nuestro día. Luego el día avanza, el sol que está en lo alto comienza a descender según nuestra percepción, porque él siempre está ahí quieto, pero por la rotación, bueno, ustedes saben de eso, por la rotación de la Tierra, empezamos a ver cómo el sol pareciese que desciende y se esconde en el mar, ¿cierto? Durante cierto momento, donde el sol está más alto en el cielo, hay más luminosidad en la tierra, por supuesto, hacia el mediodía, un poquito después de eso, y termina por la tarde cuando parece ocultarse y le da paso a la noche. Los seres vivos sincronizan su organismo, ¿cierto?, al ciclo del día y la noche también. Por esta razón es que hay seres vivos que son más nocturnos, otros más de día, pero sincronizan su vida al ciclo del día y la noche, y estos determinan sus patrones de sueño, de descanso, de alimentación, de actividad. Por eso es que usted, cuando trabaja de noche, que no es lo habitual, puede adaptarse, porque nos sincronizamos con ese hábito del proceso del ciclo del día y de la noche. En el caso de los seres humanos estamos despiertos y muy activos en el día, pero conforme llega la noche nuestros cuerpos se preparan. Es algo casi inconsciente, porque si usted cambia su hábito, durante el día va a tener sueño y en la noche no. Pero el hábito normal es que el cuerpo se prepare cuando llega el anochecer para dormir, para descansar, recomponer energías, porque lo único que recompone energía es dormir, no comer, según mi percepción, porque yo como y me da más sueño. Pero dormir recompone las energías del cuerpo, y con la primera luz que nos entrega el día, los primeros rayos de sol, la vida de las personas de la ciudad generalmente se vuelven a activar. Por ahí hay un país que no recuerdo cuál es, que prácticamente no tiene día, no tiene luz de día. Y se dice que es uno de los lugares más depresivos del mundo, uno de los países más depresivos. Es porque la luz del día generalmente activa el ciclo de energía de la ciudad, ¿cierto? El movimiento, eso activa. Todo a nuestro alrededor empieza a tener movimiento. Algunos pájaros empiezan a cantar en las mañanas, el gallo por ahí en algunos lugares canta, el ruido, ¿cierto?, de los automóviles, de la fábrica. Hay un proceso durante el día de activación. Se escucha por todos lados ese ruido del día mientras el sol va mostrando más luz, y algunas horas del día parece que no es la misma luminosidad, etcétera. Va variando y vamos de un lado a otro haciendo casi siempre lo que hacemos todos los días. Si nos ponemos a detener y a meditar, nos vamos a dar cuenta que bastaron unos pocos segundos para que ciertas situaciones cambiaran de la tranquilidad de la noche al bullicio del día. Y por ahí hay un momento en la noche donde está todo absolutamente en silencio. No me recuerdo cómo se llama ese espacio de la noche, pero es un silencio absoluto. Así transcurre la vida de los seres humanos en general. Empieza con el día, con los primeros rayos del sol, y luego termina cuando ya la noche o la luna está presente
que vamos a necesitar para el día siguiente. Eso nos demuestra que según lo que nos está planteando el sabio en Proverbios 4:18, la vida del ser humano es así, como esa luz. Amanece y no hay tanta luminosidad, pero llega un punto del día en que la luz es más potente. Y la Escritura dice que la vida del ser humano es como esa luz. Y la relaciona con la aurora. Por ahí nos ayuda un poco más la Nueva Versión Internacional, curiosamente, en el capítulo 4, verso 18 del mismo libro que leímos, lo plantea así. Dice, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Me gusta más. Nuestra vida en general, el libro de Proverbios, creo que este proverbio es de Salomón, porque hay proverbios que no son de Salomón, pero la mayoría, la gran mayoría, 28 capítulos si no me equivoco, son de Salomón. La vida, dice Salomón, que es un proceso. No nacemos adultos de partida, ni ancianos, nacemos como bebés inmaduros. De esos que cuando van a la barbería ningún barbero les quiere cortar el pelo, de esos bebés les estoy hablando. Inmaduros, lloramos por todo, nos incomodamos, nos movemos por todo cuando bebés, incapaces de cuidarnos a sí mismos y vamos día a día en crecimiento. Si el niño no crece tiene un problema. Es la normalidad de la vida que vamos constantemente en crecimiento en todas las áreas. De niños soñamos con ser adultos y de adultos quisiéramos volver a la infancia. La vida está hecha de ciclos. Quizás hay etapas en tu vida que te hubiese gustado saltarte, como la niñez, la adolescencia, pero lo que hoy eres de adulto es en parte los momentos que viviste en tu infancia y tu juventud. Muchas de las cosas que hoy vives, sean buenas o malas, son parte de lo que tuviste que experimentar o en tu infancia o en tu adolescencia. Y el hecho de que la vida sea un proceso desde que nacemos nos enseña cómo es Dios, porque fuimos creados por Él, formados por Él en el vientre de nuestra madre. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Él nos formó. Eso como es la vida, como es el proceso de la vida, en general nos enseña un poco cómo es Dios, porque Dios no es un Dios de modelos terminados. Dios no crea modelos terminados. Él es un Dios de procesos. Y es lo mismo en nuestra vida cristiana, o lo que en el lenguaje de iglesia llamamos el caminar del cristiano. ¿Te has escuchado eso? El caminar del cristiano. Cuando iniciamos nuestra vida en Cristo, no significa que en ese momento vamos a pensar, actuar, imaginar igual que Cristo. Porque cuando empezamos nuestra vida cristiana, creemos que uno llega a ser, no sé, igual a Él inmediatamente. Pasa por las aguas del bautismo, los que son bautizados, si no es bautizado pregunte por el bautismo, pasamos por las aguas del bautismo y creemos que salimos con una SS grabada en nuestra frente, de super santos, de super salvo. Y salimos de las aguas del bautismo diciendo, ahora sí que sí, porque era lo que me faltaba, bautizarme y ahora sí que sí. Y el nuevo creyente piensa que todo es instantáneo, pero eso provoca frustración, porque pensamos que todo es instantáneo en Cristo. Me bauticé y ahora sí que sí, estoy limpiecito. Pero algunos parece que se bautizaron después del que tenía más pecado y se le pegaron en el agua. Cuando yo me bauticé, un 1 de mayo de 1999, cuando tenía 14 años,
sentí que era alguien, al salir de las aguas, yo me bauticé en un río, bien cochino, pero era un río. Cuando yo me bauticé, cuando salí de las aguas, me sentía alguien tan puro que no podía tocarme nadie. Como cuando Moisés bajó del monte, ¿se acuerdan que baja y su rostro resplandecía, lleno de la gloria del Señor, y se tuvo que cubrir su rostro porque cuando lo miraban no podían mirarlo al rostro? Así me sentía. Casi como Moisés bajando con las tablas de la ley hacia el pueblo. Nadie me podía tocar porque estaba muy puro. Ni yo podía tocar nada porque si tocaba algo me iba a ensuciar. Porque era tan blanco y tan limpio que cualquier cosa de este mundo y las personas en general, si me tocaban, me iban a contaminar. Como la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pensaba que desde ese momento, un 1 de mayo de 1999, Fernando era una nueva criatura que irradiaba rayos y partículas de santidad y que jamás me iba a volver a contaminar ni a ensuciar espiritualmente con nada. Así me sentía. ¿Cuántos se sintieron así cuando se bautizaron? 1, 2 por ahí. Yo me sentía así. Era alguien súper, alguien nuevo. Sí, era alguien nuevo, pero no era súper. Pensaba que si me bautizaba, todo lo mundano, todos los deseos o pensamientos impuros desaparecerían, pues era una nueva criatura. Pero tenía 14 años. Y pensaba que al salir de las aguas del bautismo, ahora sería un nuevo ser, con aureolas y alas, semejante casi al arcángel Gabriel, y que no volvería a desear nada mundano, que no volvería a pecar, que no volvería a hablar mal de nadie, que no volvería nunca más a caer en ningún pecado. Pero al día siguiente de ser bautizado, tenía 14 años. Claro, era lógico, era lo más lógico bíblicamente, muchas cosas que bíblicamente las ignoramos porque no las estudiamos, y en ese tiempo teníamos mucha ignorancia de cosas. Lo más lógico bíblicamente era precisamente lo que me estaba pasando, que volví a pecar. Porque en el bautismo nació una nueva criatura en Cristo que estaba en pañales, empezando su vida. Pero como dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21, ciertamente el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, el bautismo te salva, pero luego dice en una aclaración Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia delante de Dios. Eso produce el bautismo, me salvaba, pero no me quitaba la inmundicia de mi carne, sino que cambiaba mi manera de ver mi vida como nuevo cristiano, como nuevo hombre. Una conciencia distinta, aspiraba a llegar a algo nuevo, distinto, salvo, pero con las mismas debilidades carnales. Y aquí estamos, 25 años y 6 meses después, frente a ustedes, el mismo Fernando, después de ser bautizado y todavía en proceso. 25 años después, todavía en proceso. Después de ser bautizado y hasta hoy, me he dado cuenta que el cambio iba a tardar. Que no era algo instantáneo, que cuando Dios nos va a cambiar bajo sus planes, tiene un propósito calendario, tiene su propio calendario. No es el mismo calendario que el mío. Yo quisiera ser bautizado y al día siguiente, como les decía, mantenerme en esa pureza y limpieza constantemente todos los días de mi vida, pero cada vez que fallaba me sentía fracasado, porque me estaba metiendo en el calendario divino. Y si Dios me iba a cambiar, lo iba a hacer en su calendario y no en el mío. Y en nuestra cultura somos una sociedad que quiere resultados inmediatos, instantáneos. Si elegimos un nuevo presidente, queremos que cambie todo inmediatamente, si no, no sirve. Si elegimos un nuevo DT para la selección, queremos salir campeones mundiales, si no, no sirve. Porque queremos todo así, instantáneo. Siempre he dicho, si Bielsa hubiese seguido, tal vez.
Queremos todo. Esa es la cultura de nuestra sociedad. Resultados inmediatos. Ya no quiero esperar ¿cuántos minutos se demora un arroz, vale? En prepararse. 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Ya. Lo queremos, compramos arroz instantáneo. Que se demore 1 minuto. Y si se demora 1 minuto, queremos que se demore 30. Está duro, no importa. Todo instantáneo. Todo de microondas. Todo lo queremos de inmediato. Resultados inmediatos. Si no vemos resultados, nos frustramos. Si no vemos resultados en otros, los criticamos. Uno tiene prisa por cambiar y nos cuesta entender que estamos en desarrollo siempre. Siempre. Diga, estoy en proceso. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso? Al final de nuestras vidas. Vamos a tener que luchar toda la vida. Vamos a sentir que crecemos y luego vamos a sentir que hemos errado. Vamos a sentir que lo estamos haciendo bien, intentando cambiar a los demás y mañana estamos atrapados en nuestras casas sin querer nada con el Evangelio. Hoy puedes estar en un pie donde te sientes muy bien y con la capacidad de enseñarle a todos los demás, porque muchos sienten que necesitan estar muy bien para enseñarle a los demás. Bueno, bajo ese pensamiento, hoy estás bien y puedes enseñar a los demás. Mañana no vas a estar ahí. Y usted me dice, no, mentira, no vas a estar ahí. Y usted me dice, no, es que yo nunca voy a dejar al Señor. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no vas a estar siempre ahí. Hoy estás ahí, mañana vas a estar ahí abajo. Y vas a necesitar de otro que te levante. No siempre vas a estar ahí. Entonces hoy estamos bien y nos creemos capaces de cambiar a medio mundo, pero mañana vamos a estar atrapados en nuestras casas sin querer nada del Evangelio. Yo jamás voy a abandonar el camino. No soy como estos hermanitos que se detienen y no quieren nada más con el Señor. Y mañana hay que estar alentándote, levantándote, porque no tienes fuerzas para continuar. Llevo, por la gracia del Señor, casi 40 años en el Evangelio, desde que nací en la casa del Señor, y esto lo he visto pasar toda la vida. ¿Sí es, pastor? Usted sabe más que yo. Toda la vida pastoreando, 60 años en el Evangelio, toda la vida pastoreando, más de 50 años, y esto se repite constantemente. Un día aquí, otro día allá abajo. Y los que mirábamos como referentes de ministros y del Evangelio hoy no están. Porque así es la vida. Culpamos a medio mundo de nuestros fracasos, menos a nosotros mismos. Sencillamente porque nunca entendimos que la vida es un proceso con altos y bajos, porque vamos de camino. Vamos de camino. El problema surge, iglesia, porque pensamos que Cristo nos salva con su sacrificio en el madero de la cruz, pero pensamos que ese es solamente el pago inicial y que las cuotas las tenemos que pagar nosotros. Cristo te saca el televisor y tú pagas las cuotas. Te pone el pie y tú pagas el crédito. Creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es solamente el pago inicial y que corresponde a nosotros pagar las cuotas. Le pregunto, ¿cómo podemos llamar gracia a eso? ¿Un pago incompleto? Eso no es gracia según la Biblia. Yo te salvé, pero después, por tu cuenta, perfecciónate. Dios no es así. Mi Biblia no enseña eso. Y eso nos frustra, iglesia. Nos frustra porque intentamos y no podemos. ¿Cuántos lo intentan por su cuenta y el otro día de nuevo fracasan? Porque intentamos y no podemos. Cuando pensamos así, vamos a intentar y vamos a fracasar. Una y otra vez vamos a intentar y vamos a fracasar. Y nos vamos a vivir frustrados. Siendo honestos,
Todos queremos cambiar. Amén. ¿Habrá alguien aquí que esté 100% contento y conforme con su forma de ser? Enséñeme la técnica porque no, hasta hoy no la descubro. Siendo honestos, todos queremos cambiar algo en nuestras vidas. Pero nunca lo hacemos por nuestra cuenta. Siendo honestos, queremos cambiar, pero no lo hacemos. En otras palabras, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Porque quiero, pero no lo hago. Siendo honestos, todos queremos cambiar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos hijos del rigor. ¿Qué significa eso? No intentamos bajar de peso hasta que empezamos con los achaques. Que me duele la pierna. Yo en mi caso, porque como soy barbero, estoy todo el día de pie, o al menos cuando el día está bueno, todo el día de pie, y los pies duelen cuando estás gordo, cuando estás pasado de peso. Yo estoy pasado como 3 kilos más o menos. Duelen. Entonces, el rigor te obliga a bajar de peso. No dejamos la Coca-Cola hasta que el médico nos diagnostica diabetes. Después la ocupamos para subir el azúcar. No dejamos la sal hasta que nos diagnostican problemas renales. Salimos a trotar y a caminar cuando nos dicen que estamos enfermos. Ahí recién, cuando somos presionados, decimos, tengo que cambiar. Son los momentos difíciles de la vida los que nos presionan a cambiar. Si usted en los momentos difíciles no se siente presionado a cambiar, está mal. Porque los momentos difíciles siempre nos van a presionar a un cambio. Dejemos que Dios haga con nosotros lo que tenga que hacer sin importar en qué parte del proceso nos encontremos. Si intentas cambiar por tu cuenta, te vas a frustrar una y otra vez. No vas a poder porque lo intentas para sentirte que eres mejor que otro, que así Dios te va a amar más. Dices, quiero cambiar para agradar a Dios, entonces no le agradas. O sea que te salvó por lástima. ¿Alguien es salvo aquí por lástima? No. Soy salvo porque me ama. Murió por mí porque me ama, porque me amó y me sigue amando. Dios te ama. Le agradas. Si no, no estarías aquí hoy, créemelo. No estaríamos aquí. No seríamos gente salva. No seríamos gente santa, apartada por Él y para Él. Pero en proceso. Si esperas a ser perfecto para cambiar a alguien, si esperas a ser perfecto para ayudar a alguien, te vas a pasar la vida frustrado porque nuestro camino va en proceso. Es como decir, vamos a buscar matrimonios perfectos para que aconsejen a los demás matrimonios y parejas que están en problemas. Pero si no tienen perfección, no pueden aconsejar. ¿Quién aconsejaría? No somos perfectos, pero vamos de camino a la perfección. Por eso intencionalmente leí Proverbios capítulo 4, verso 18, que dice que nuestro camino como justos es como la luz de la aurora. No es una luz, no dice el camino del justo es como la luz de la ampolleta, porque no existían ampolletas. Pero si fuese en este tiempo tampoco lo diría, porque la luz energética, de energía que nosotros trabajamos es instantánea. Usted prende el switch y se prende la luz. Así no es el camino del justo. El camino del justo, dice el proverbista, es como la luz de la aurora, como los primeros destellos que van increciendo, van de a poco hasta que el día llega a su plenitud. Por ejemplo,
La Escritura nos manda a los varones a amar a nuestras esposas. ¿Cierto, varones? ¿Cierto, varones? Ya. La Escritura nos manda a amar a nuestras esposas. Y tú vienes a la iglesia, te conviertes al Evangelio y tú dices que hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque Efesios lo dice: varones, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y resulta que llegas a la casa y todavía no digo nada porque se ríe. Llegas a la casa, le llevas chocolates y flores y justo ese día andaba con un cable cruzado tu esposa, como también se nos cruzan los cables a los varones, no solo a las mujeres, a los dos se nos cruzan cables, y no te recibe las flores. Los chocolates sí, las flores no te las recibe. Está con esa cara transformada que también la tenemos los varones a veces. Y te das cuenta que por tener a Cristo en tu vida, sigues con tu vida real. Y ella está con el cable cruzado y tú te frustras. Es que mi matrimonio está mal y no tengo un matrimonio en Cristo. Seguimos teniendo los mismos problemas. Si estamos yendo a la iglesia, ¿por qué seguimos discutiendo? ¿Tienes una vida real? Tenemos conceptos en nuestra cabeza de lo que es la vida cristiana que están mal. Cuando te conviertes a Cristo, Él no te saca de tu vida tradicional que tienes para llevarte al cielo con tu familia inmediatamente y cambiar del cielo a la tierra. Sigues con tu vida normal y real, con los mismos problemas que tiene cualquier matrimonio, cualquier familia, con la diferencia que ahora estás en Cristo. Tenemos la mala teoría de que somos bautizados y empezamos nuestra vida en Cristo y todo cambia completamente. Antiguamente se decía que el hermano que se bautizó y que empezó con cositas raras, se le quedó la mano afuera en el bautismo. No, se le quedó el pie afuera. No ofrendaba ni diezmaba, se le quedaba el bolsillo afuera. Miraba más de la cuenta, se le quedaron los ojos afuera en el bautismo. Teníamos ese mal concepto, porque había hábitos cristianos que no los hacía o fallaba en ciertas áreas de su vida, pero nunca entendimos que aunque fuimos bautizados, seguimos en proceso. Y es que Dios quiere que entendamos que todos los momentos que vivimos nos ayudan en nuestro crecimiento que va de camino hacia la perfección. Si funciona así en la vida diaria, en la vida de iglesia es igual. Y ahí es donde te quiero hablar hoy. Si en la vida cotidiana es así y seguimos siendo gente real, genuina, honesta y sincera, también debe funcionar igual en la iglesia. La iglesia vive procesos. Hubo un hombre llamado Abraham, muy conocido por todos y de hecho los que son asiduos al estudio bíblico los jueves. Hemos hablado mucho de Abraham en este capítulo 4 de Romanos que vamos estudiando y hemos visto la fe de Abraham, cómo funcionó. Este hombre Abraham que fue llamado por Dios sin saber el proceso por el cual Dios lo haría pasar, sencillamente le creyó a Dios y por esa razón Dios cumplió su pacto, porque le creyó a Dios, pero sin saber el proceso que Dios le haría vivir. Leamos un poco. Génesis 12, verso 1 en adelante. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, porque por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal cual como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años
cuando salió de Harán o de Aram. ¿De dónde salió? Y uno dice, oh, qué linda la promesa que el Señor le hizo a Abraham. El padre de todos, el reconocido históricamente por los judíos como el padre de los judíos, de la nación judía. Pablo dice también padre de los gentiles por la fe. Qué tremendo lo que Dios le dio a Abraham, cómo lo bendijo, lo que hizo con él. Abraham fue un privilegiado, dirán algunos. Pero jamás pensamos en el proceso que Abraham tuvo que vivir para llegar donde Dios lo quería llevar. Primero tuvo que salir de su primera tierra para encontrarse con Dios, que era Ur de los Caldeos. Dice Hechos 7:2, él contestó, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, en Harán, en Ur, antes de radicarse en Harán. Primero tuvo que salir de la comodidad de su hogar, debió dejar la comodidad por la incomodidad para ir donde Dios lo quería llevar. Génesis 11:31 dice que Terac salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán y se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, su nuera Sarai, la esposa de Abraham, y sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán se quedaron a vivir en aquel lugar. Y estando en Abraham, Dios lo llama y debe salir otra vez a la incomodidad. Génesis 12:1, sal de la tierra en la que estás y de tus padres y vete a la tierra que yo te mostraré. Y ahora Abraham tiene que salir de Aram. Sale Abraham de Aram y llega a otra tierra que es Siquem. Génesis 12:6 dice que Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquem o Siquem, donde se encuentra la encina de la sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región y ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Siquem, nombre hebreo proveniente de la palabra Shekem, significa cuello o entre los hombros. Por ahí algunos lo traducen como hombros, esta parte. No es todo el hombro, es la parte del cuello que está entre los hombros, aquí. El lomo plateado. Ese es Siquem. Llegó al lugar del cuello, del hombro. Y ese lugar, Siquem o Shekem, es el lugar donde se llevan las cargas. Así es que Siquem no fue un lugar grato para Abraham, porque fue un lugar donde había cansancio, fue un lugar donde había agotamiento. Es el lugar en donde se debe llevar el peso sobre el cuello, sobre tus hombros. Es el lugar donde debe el cansancio agobiarte y te hunde y te baja y te dan ganas de no seguir. Pero llevar esa carga significó para Abraham llegar a Moré luego de estar en Siquem. Cargó esa carga pesada del viaje, de lo que fuese, sobre sus hombros para luego llegar a Moré, cuyo significado hebreo original es un lugar. Es el arquero que enseña a alguien. Eso es Moré. Es un arquero que enseña a otro a lanzar la flecha. Moré es el lugar de la enseñanza. Moré es el lugar donde aprendes. Moré es el lugar donde Abraham aprendió. Las cargas que Abraham llevó en Siquem sobre su cuello, sobre su hombro, al llegar a Moré se convirtieron en eso, una enseñanza para su vida. Todo ese camino difícil de cansancio, de peso, de carga se convirtió en una enseñanza que finalmente a Abraham le permite salir de ese lugar difícil, cansador, agotador y que a muchos les terminaría desanimando. Le permiten llegar a Abraham a Betel. En Génesis capítulo 12 verso 8 dice que Abraham luego se dirigió hasta Betel, donde dice que él armó su campamento. Betel es casa de Dios. Betel es el lugar donde tú puedes reposar.
Betel es donde se cumple el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En Betel se cumple el Salmo 23. Es el lugar donde puedes reposar, porque Dios no va a permitir que en medio del proceso tengas que sufrir sin ser alentado. Dios no va a permitir que en medio del camino, que a veces es dificultoso, solo pases momentos de tristeza y de agotamiento o de desánimo. Él te va a llevar donde Él está, a la casa de Dios. Y dígame si estar en la casa de Dios no es el mejor lugar para sanar nuestro cansancio, nuestro agobio, los dilemas que vivimos durante la semana. Podemos venir muy cansados, muy agotados, muy afligidos, pero llegamos a la casa de Dios y pareciera que todo ese desánimo cae de nuestro cuerpo y queda en las plantas del Señor y se cumplen sus palabras: echa tu carga sobre mí que yo te la llevaré, porque Él quiere darnos descanso, Él quiere darnos aliento para que podamos exaltarle con libertad. Pero hay algo más importante en la historia de Abraham, porque pasar por este valle difícil para luego llegar a la casa de Dios en Betel te permitirá entender que todo el proceso valió la pena, pues el último lugar al que llega Abraham es Hebrón. Génesis 13:18 dice que entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, y allí erigió un altar al Señor. Según la Biblia hebrea, el nombre Hebrón proviene de la raíz hebrea HBR, que significa amigo. Es del hebreo Jaber. En hebreo este es el título Abraham, el título divino de Abraham, Heber. Hebrón es el lugar de la comunión. Abraham fue el único hombre llamado el amigo de Dios, porque Hebrón significa amigo, comunión. Y este hombre fue el único, después de pasar todo este proceso, que fue llamado amigo de Dios. Abraham obedece el proceso y entiende que la incomodidad, los momentos amargos e ingratos que muchas veces nos tocarán vivir o hemos vivido, el tener que abandonar todo por la fe en la palabra entregada por Dios, Abraham logra entender que todo eso lo llevaría donde Dios había prometido. Dios nos ha prometido, pero debemos aceptar el proceso. Sé que no ha sido fácil, pero el proceso nos va a llevar donde Dios quiere que estemos y no donde yo quiero estar, porque tal vez yo hoy no estaría aquí, pero el proceso me tiene donde Dios quiere que esté para llegar donde Él quiere que yo llegue. Y si yo me voy a someter a sus planes, a sus propósitos, yo debo estar donde Él quiere que yo esté y no donde mi desobediencia y egoísmo me quisieran tener. Un antiguo libro, estoy terminando. Un antiguo libro, sencillo, es bien breve y es una historia ficticia, pero muy inspirada, que nuestro pastor lo ha leído y que a mí también me instó a leerlo. Es un libro llamado El progreso del peregrino, escrito por John Bunyan en el año 1600 y algo, 90 y algo, 78.
este sencillo libro nos recuerda que ser cristiano no es una tarea fácil ni cómoda. Hace poco hablamos de la importancia del convertirnos en discípulos, en seguidores de verdad de Cristo. Y dijimos, si tú quieres ser un cristiano nominal, puedes serlo y seguir alimentándote de los panes y los peces que provee el Señor, y puedes hacerlo, y Él te va a amar y te va a salvar igual. Pero cuando quieres ser discípulo del Señor, debes dar el siguiente paso: toma tu cruz y sígueme, dijo el Señor. Y este sencillo libro nos recuerda que el ser cristiano no es una tarea fácil ni cómoda, que el camino a la eternidad requiere de esfuerzo y perseverancia, y sobre todo que a pesar de los tropiezos y las desgracias que podamos vivir, lo importante es no perder el rumbo. Pero quizás lo que nunca debemos olvidar de esta obra literaria es que nos recuerda que solo hay una manera de llegar a la ciudad celestial, y es pasando por la cruz. No existen estrategias, no existen métodos o una manera de llegar a la ciudad celestial descrita en este libro. La única senda, el único camino sin atajos, solo es la senda de la cruz, y no hay salvación fuera de Cristo. No lo hay. Relatos de este libro, como por ejemplo cuando dice: mientras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a un lugar donde había una guarida, y me acosté en el lugar para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. Relatos como ese nos recuerdan que en medio del proceso siempre Dios nos va a regalar descanso y aliento para continuar. Porque Dios no es un tirano que quiere verte sufrir y pasándola mal. Dios quiere darte descanso, calma y paz. Leemos en este libro, por ejemplo, que el camino hacia la salvación está lleno de obstáculos, pero la perseverancia y la fe nos llevarán a la victoria. Leemos que la esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Leemos que no importa cuán alto sea el monte que debas escalar, recuerda que cada paso te acerca más a la cima. Oh, queridos hermanos, seamos fieles en medio del proceso. No va a ser fácil, nadie dijo que lo sería, pero hay un lugar donde Dios nos quiere llevar. Hay un final hacia el cual Dios nos está dirigiendo. Hay esperanza al final de este camino, que a veces se va a tornar difícil. Es cierto que muchas veces, siendo honesto, he querido abandonar el llamado. Tantas veces le he dicho al Señor: yo no quiero que sea otro, que otro ocupe mi lugar. Permite que otro tome esta carga pesada. Permite que otro venga y le cedemos el lugar, y que Él tome el lugar y siga adelante. Pero Dios me dice: te he llamado, sé fiel, porque para este tiempo te he preparado. El proceso es difícil, pero te he dado la valentía suficiente para que llegues al final, y Dios no te va a soltar la mano mientras estés en el proceso. Hermano, hermana, seamos fieles en el proceso y Dios nos va a dar la victoria. Pero sé fiel en el proceso, que no es fácil, ¿cierto? El enemigo se va a levantar todos los días. Lo curioso es que a veces yo puedo ser instrumento para él, y yo no quiero ser instrumento para él. Quiero que Dios me use. Él se va a levantar diariamente. Por ahí la Escritura dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera. Y una vez les enseñé que la traducción más correcta sería que aunque el enemigo se levante, el Espíritu de Dios, dice, aunque el enemigo se levante, como río, el Espíritu del Señor levantará bandera.
Según algunos, esa sería la traducción más correcta. Usted sabe que, bueno, si se pone a estudiar cómo hicieron las traducciones, es una pega de ingeniería increíble y lógicamente se saltarán comas y cosas puntuales que no habían entonces. No habían acentos, no habían comas, no habían puntos. En el hebreo por ahí más avanzado aparecieron puntos y comas, pero no habían acentos, todo se escribía de corrido, así que traducir es medio complejo. Así es que por ahí algunos concuerdan que el texto original debiese ser que aunque el enemigo se levante, coma, como río el Espíritu de Dios levantará bandera. Aludiendo a que aunque el enemigo se levante contra nosotros, el poder de Dios es como un torrente que hace desaparecer las obras del enemigo. Y si en el proceso Él se levanta contra ti, quiero saber si habrá uno, dos o tres que estén muchas veces pasando por lo mismo que yo y sientan que el enemigo se levanta y quiere acabar con todo. Yo lo he sentido más de alguna ocasión. Y cuando ve que estamos creciendo, se levanta de nuevo. Y cuando ve que estamos unidos, nos quiere separar. Y cuando ve que estamos poniéndonos de pie, nos quiere volver a tumbar. Y se levanta y se levanta y se levanta. Pero en esos momentos, el Espíritu de Dios toma autoridad y se levanta contra Satanás. Porque Él nunca nos va a dejar en medio del proceso. Somos gente en proceso y somos una iglesia en proceso. Hasta que Él venga. Pero en medio del proceso, mantente firme. No decaigas. Dan ganas. Como cuando anoche tenía que terminar de estudiar porque la semana no me dio el tiempo. Y mientras estudiaba estaba intentándolo. Como cuando tienes mucho trabajo, ¿cierto? Recorriendo por distintas partes y lo único que quieres es la cama. Apoyar tu cabeza y descansar. Pero Dios quiere que cuando estemos cansados, vengamos a Él. Vengamos a Él. Y yo muchas veces los noto a todos cansados. Les miro los rostros y los veo cansados. No digo, ¿cansado de qué? Si soy joven, tenés que... No, todos nos cansamos. No me gusta cuando los adultos, por ejemplo, tratan mal a los más jóvenes y le dicen, ¿tú cansado de qué? Tenés vida, energía, todo. También se cansan. Parece curioso, pero también se cansan. Y tampoco me gusta cuando los más jóvenes criticamos a los ancianos o adultos porque los vemos cansados. Porque usted no ha visto todo el proceso que ellos han tenido que vivir. Y todavía estamos en proceso. ¿Cierto, hermano Fernando? Adulto, más que yo, pero todavía en proceso. No porque tengamos 50, 60, 70, 80 y hasta 90 los que han llegado, significa que han terminado su proceso. Estamos ahí. Y usted está ahí en este momento. Y seguramente cansado. Levánteme la mano los que están cansados. No de sueño, porque eso ya es flojera. Pero cansados de tal vez vivir constantemente la misma situación. Todos los días, semanas y meses viviendo las mismas situaciones, enfrentando el mismo dolor de cabeza día a día, enfrentando la misma prueba día tras noche, enfrentando la misma debilidad, la misma tentación día tras día. Nos cansamos, ya no queremos más. Decimos, Señor, por favor, si tu venida es real, llévanos hoy día. Cansados. Pero el salmista dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y yo las necesito hoy día. Nuevas fuerzas. Porque aunque tal vez a veces me mires que estoy bien, no lo estoy. Y tal vez a veces te miro y aparentas que estás bien, pero sé que no lo estás. Porque esta sociedad y el mundo en general nos ha enseñado que tenemos que sonreír y estar bien ante todos.
Y lo hablaba hace un tiempo atrás, sobre todo a los hombres se nos ha enseñado que siempre tenemos que estar bien. A usted le pregunta a un hombre, y lo dije otra vez, ¿cómo está? ¿Y el hombre qué va a decir? Pero no le pregunta a la mujer cómo está. Somos distintos. Pero el hombre se le ha enseñado a estar bien, porque cuando el hombre dice que está mal, decíamos, ¿qué sucede? Se burlan. Ay, si usted es macho, bueno, no siempre estamos bien. No siempre estamos bien. Y a veces estamos cansados, desanimados, y necesitamos a alguien que nos aliente. No sabe lo bien que me han hecho ciertos mensajes que llegan de repente, de la nada, y siento que es Dios alentándome. No los pido, sencillamente llegan, y siento que es Dios diciéndome, estoy contigo, estoy en el proceso contigo. Es difícil, pero estoy contigo ahí para levantarte, para animarte y para sustentarte. Alguien necesita eso hoy, el aliento de Dios.